buenos días, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a trabajar con el primer año de secundaria. Uno de los temas tal vez muy controversiales, a veces no definimos bien algunos conceptos. El tema de este día es definiciones lingüísticas. Vamos a observar en la pizarra, vamos a trabajar los siguientes puntos. Para poder entrar a esto vamos a conocer qué es la lingüística. En primer lugar, nos hemos tratado de poner un pequeño concepto. La lingüística nos dice que estudia el lenguaje científicamente. Cuando hablamos científicamente nos referimos a que se funda en la observación y el análisis de los hechos. O sea, no va a trabajar en una forma empírica, sino que esté basado en la realidad y comprobado. Busca describir y explicar su funcionamiento. Es por eso que se va a centrar en especificar el lenguaje en general. Tenemos un concepto que muchas veces nos hemos planteado, a veces lo hemos confundido. Tenemos ahí qué es el lenguaje. Nos dice que es la facultad humana que nos permite comunicarnos. En sí, no podemos decir que solamente es oral, porque también hay lenguaje no verbal. En este caso, se transmite información tal vez a través de nuestros signos, a través de nuestros gestos y movimientos. Por eso decimos que es la facultad humana que nos permite comunicarnos. Se está involucrando tanto oral también como gestual. También tenemos el siguiente concepto, la lengua. ¿Qué nos dice que es la lengua? Es una manifestación del lenguaje. En este caso vamos a ver una diferencia entre lengua y habla, porque muchas veces lo hemos confundido o decimos que es lo mismo, pero no. La lengua es, digamos, el concepto concreto y el habla pues es la realización de la lengua. Esto es invariable, esto puede variar de acuerdo al lugar o, en este caso, a la persona. Entonces el habla es la realización de la lengua. No hay, digamos, una diferencia tal vez grande, es pequeña la diferencia, pero no podemos decir que es lo mismo. Esto es individual, la lengua es colectiva. Esto es concreto, esto es abstracto. Podría ser una diferencia más adecuada. El siguiente concepto es el dialecto. Muchas veces decimos qué será el dialecto, o a veces hablamos, tienes un dialecto que no está correcto, no está bien, pero ahí está la definición de dialecto. Nos dice que es un conjunto de variaciones lingüísticas, debido a los factores geográficos. Por ejemplo, lo que nosotros decimos acá en Pucallpa no puede ser lo mismo en Piura. Ahí está el ejemplo de churre, que significa niño. Acá nosotros le podemos decir guambrillo, le podemos decir, no sé, chibolo, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa variación que se refiere a la misma persona o sustantivo se llama dialecto, se llaman variaciones dialectales. Tenemos el siguiente concepto, que es el sociolecto. ¿Qué es el sociolecto? Dice la variedad lingüística de carácter social. Su nombre mismo lo dice, sociolecto. O sea que tu palabra va a variar de acuerdo al campo geográfico o de acuerdo a la sociedad en la que te encuentras. Por ejemplo, usted ha nacido acá en el Perú, pero por casualidad de la vida se fue a crecer, vamos a decir, en Brasil. Entonces, lo que usted va a ir aprendiendo van a ser las costumbres, van a ser el habla de allá, ya no necesariamente de acá. Aunque no haya nacido allá, pero lo va a adquirir por el constante acercamiento social. Es por ello que decimos que va a tener una variación. En la jerga profesional. Cuando hablamos de jerga podemos pensar, no, ay, es algo malo o es algo terrible, pero no. La jerga profesional nos dice que es un tipo de lengua abierta. Cuenta con un vocabulario especializado, o sea, que no lo podemos entender tal vez los que no pertenecemos a
a esa rama. En este caso he puesto los ejemplos de las profesiones, pues la medicina, derecho. Los que, por ejemplo, en la medicina tienen conceptos muy, tal vez, rebuscados, conceptos que no lo podemos entender nosotros con facilidad porque no es nuestra rama. Entonces, a eso se lo llama jerga profesional. Lo mismo sucede en derecho. Ellos tienen sus propios conceptos, sus propios, tal vez, formas de comunicarse y nosotros no lo podemos entender, pero ellos sí lo entienden correctamente porque pertenecen a ese campo. Muy bien, tenemos también el siguiente concepto, que es uno también de los puntos muy relevantes, el idioma. Muchas veces hemos dicho que el idioma es la lengua, el idioma es lo mismo que el lenguaje. No. ¿Cuándo se llama idioma? Acá tenemos un concepto. Nos dice que es la lengua oficial de un país, es el término político. O sea, se llama idioma cuando esta lengua ha sido ya reconocida como principal o como representante de un país. Por ejemplo, en nuestro país, ¿cuál es el idioma que nos representa? El castellano, ¿verdad? En Brasil, ¿cuál es el idioma que les representa? El portugués. Y así cada país tiene un idioma o dos idiomas que lo van a representar. En sí existen muchísimos, pero solamente una o dos van a ser las que representan a ese país o los que más hablan ese idioma en el país. Muy bien, entonces el idioma es el término político, justamente para utilizarlo en otros lugares. Y es la lengua oficial de un país. También quiero que conozcan el siguiente cuadro sobre los niveles de la lengua. Quisiera que observen, tenemos acá el nivel super estándar, el nivel estándar, el nivel subestándar. Dentro del nivel super estándar, que digamos que es el máximo nivel, tenemos a la clase literaria. Y como por ejemplo ahí tenemos un poema, con el inicio de un poema del gran escritor José Santos Chocano, es un indígena peruano, y también el poema se llama Blasón. Dice: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. O sea, nos está dando a entender que él es una persona muy importante. Tal vez a simple vista nosotros no lo reconocemos, pensamos que estará hablando de qué, pero en sí está transmitiendo una información. Entonces, un lenguaje poco identificado o no se lo puede también entender fácilmente, ¿no? Se utiliza palabras muy tal vez cultas para referirnos a esto, más que todo la poesía. Este nivel lo utilizan los poetas, más que todo. Van a hablar palabras muy sentimentales o muchas veces utilizando su yo poético. En el nivel estándar tenemos dos clases. Una es la culta y la coloquial. Ahí tenemos en el ejemplo de lengua culta, digamos que es la lengua más adecuada y que toda la población debería hablar. Tenemos el siguiente ejemplo. La situación económica del país está en recesión. Utiliza palabras muy cultas y palabras que fácilmente no podemos hablarlo a diario, pero que significan casi lo mismo si lo ponemos con sinónimos. Entonces, este tipo de lengua es, digamos, lo más adecuado, pero que no lo practicamos. Se encuentra dentro del nivel estándar. Lo que nosotros más practicamos a diario es la lengua coloquial, que no está mal tampoco, no es, digamos, una lengua, no es algo que no podemos hablar, pero que tal vez no sea la más adecuada. Es la más hablada, la lengua o la clase coloquial. Ahí tenemos un ejemplo. Volvimos temprano a casa. Dentro del nivel subestándar, que ya está debajo de lo estándar, tenemos también dos clases, que es la clase popular y la clase vulgar. Es la menos indicada para poder aprenderlo, pero hay mucha gente que lo practica. En el nivel popular hay un grupo de personas que tal vez lo toma esto
como algo bonito, como algo cool, de repente algo nuevo, pero en sí hablan palabras equivocadas, palabras mal habladas y mal escritas. Por ejemplo, ojalá no haya clases. La palabra haya no existe, pero la mayoría en el nivel popular lo hablan. Y así cada día van creando palabras de acuerdo a lo que vamos tal vez extendiéndonos socialmente. Vamos adquiriendo palabras que se van mal interpretando y también con un significado que no es adecuado. Eso es lo popular, ¿verdad? Y dentro también del subestándar tenemos a la clase vulgar. La clase vulgar es la clase tal vez que debemos erradicar. Como país nosotros necesitamos erradicar esta clase, pero no es posible debido a que la mayoría de personas que tal vez no tengan la educación suficiente o necesaria, lo practican. Y como nuestro país se encuentra en un proceso de cambio, en un proceso de mejora, tratamos de que estas cifras bajen. Pero el ejemplo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Hay un choborra en la calle. Nos damos cuenta de que esta palabra choborra se refiere a un delincuente, se refiere a una persona de mal vivir, pero que si usted busca en el diccionario no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque se ha inventado por esta clase social, digamos, subestándar o vulgar. Lo que sí va a encontrar es niño, es jovencito, pero no va a encontrar choborra, pero lo han creado y la mayoría de personas tal vez que pertenecen al Lampa lo van a entender. Y de eso se trata de salir o mejorar. Muy bien. También tenemos el siguiente ejercicio para que nosotros podamos acordarnos algunos conceptos que no tengamos claro. Ahí dice, escribe verdadero y falso según corresponda. El siguiente ejemplo que tenemos son algunos conceptos que vamos a identificarlos obviamente con claridad. Dice, la lengua se materializa en el habla, verdadero o falso, obviamente que es verdadero. ¿Por qué? Porque la lengua es concreta, el habla es abstracta. Y es ahí donde nosotros la aplicamos, cuando hablamos. El habla es un acto personal, exactamente, es un acto personal, porque cada persona habla diferente, de acuerdo a su lugar que proviene, o tal vez de acuerdo a la sociedad en la que se encuentra. Entonces decimos verdadero. El lenguaje estudia la lengua y el habla. En sí, el lenguaje no solamente estudia la lengua y el habla, sino también estudia, en este caso, hay lenguajes también en los animales, lenguaje también en las plantas. Entonces, el lenguaje es todo acto de comunicación, ya sea humana o no humana. Por eso, en este caso, va a ir falso. La lengua es el uso del sistema lingüístico verdadero. ¿A qué llamamos sistema lingüístico? A la comunicación. Y ustedes conocen que la comunicación es un acto de transmitir pensamientos y sentimientos entre dos personas, porque con una sola persona no se puede hacer el acto comunicativo. Entonces, verdadero, porque es el uso del sistema lingüístico. El término idioma surge por razones políticas, verdadero, ¿verdad? Porque es la que nos representa. Si no fuera de esa manera, todos serían solamente, en este caso, lenguas. Pero al ponerlo como la principal lengua, se convierte en un idioma. Entonces ponemos verdadero. La lengua implica un acto momentáneo, verdadero. ¿Por qué? Porque al momento de que se dé la realización de la lengua, que es el habla, pues puede variar de acuerdo al lugar en la que la persona se encuentra. O sea, sucede en cualquier lugar cuando usted hace uso del habla o de la palabra. Entonces, por eso sucede o implica un acto momentáneo. El estudio del lenguaje articulado es realizado por la lingüística. En este caso, también es verdadero. ¿Por qué? La lingüística, como lo he explicado al principio,
Dice, es el estudio del lenguaje articulado, o sea, de todo lo que va a tener que ver con comunicación o con, en este caso, modos de transmisión de información. Verdadero. El lenguaje es una facultad exclusiva del hombre, como les he dicho, no. El lenguaje también lo utilizan los animales, las plantas, entonces no podemos decir que solamente es de nosotros. Por lo tanto, he puesto falso. Siguiente ejemplo o ejercicio. Escribe una palabra, frase u oración que refleje los niveles de la lengua. ¿Cuántos niveles existen? 3, ¿verdad? ¿Cuáles son los niveles? Nivel superestándar, nivel estándar y nivel subestándar. ¿Dónde nos encontramos nosotros? Aquí, en el nivel estándar. Tratamos de mejorar del coloquial al culto. Pero vamos a ver el ejemplo en la lengua literaria. Volvieron las tristes golondrinas sus nidos a colgar. Esto es una inspiración del gran poeta Gustavo Adolfo Bécquer. Él era un literato que siempre se mantuvo, digamos, en este nivel super estándar. ¿Por qué? Porque en todos sus poemas o en todos sus versos, él utiliza un tipo de poema, digamos, explicando sus sentimientos y sus emociones. Algunos lo interpretamos, otros tal vez no, solamente lo ven como un párrafo, como una palabra mal entendida. Pero cuando nos vamos más profundizándonos, nos vamos a dar cuenta de que está transmitiendo una información. No todos lo entienden, pero sí los poetas. En el nivel estándar es el nivel, digamos, que todos podemos entenderlo. Digamos, desde el nivel culto, ahí tenemos un ejemplo, el auge económico del país nos ayudó. Auge quiere decir un momento en el que el país se encontró en buenas condiciones. Hubo tal vez mucha inversión, hubo tal vez mucha ganancia y pues nos benefició, nos ayudó. Coloquial, como les dije, es el nivel o la clase donde todos podemos entenderlo. Ahí está el ejemplo, cenaremos a las 8 p.m., 8 de la noche. Y el nivel subestándar, en el nivel popular, en la clase popular tenemos uno de los grandes errores, ¿no? Sube arriba, como hay una redundancia, cosa que muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero está mal hablada esta palabra, pero es muy popular escucharla. Vulgar, muchos han hecho uso de esta frase, ¿no? Voy al ñor. Tal vez los parezca gracioso, los parezca mucho más divertido, pero está mal hablado, mal escrito y pertenece al nivel vulgar. Por lo tanto, debemos de mejorar. Tratar de que nuestro lenguaje pues sea lo menos en el nivel estándar. Es lo más básico y lo que a nivel del mundo lo practicamos. En el Perú pues no estamos excepto de nuestras diferencias o nuestros tal vez factores que tenemos que mejorar, pero lo vamos a lograr cuando nosotros empezamos a conocer los términos. Entonces los he dado a conocer algunos para que ustedes puedan tener un concepto claro. También está yendo dentro de la sesión de aprendizaje, la clase completa, bien explicada, para que ustedes puedan guiarse de ahí. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y bendiciones.